Hola amigos de Simotero, hoy no estamos en la carretera, pero sí en uno de los mejores concesionarios que hay en España. Estamos hablando del recién inaugurado, ¿no? Ducati Madrid de Sur, y la verdad es que bueno, pues nos vale muy bien, ¿no? Es un escenario ideal para comentaros pues un poquito cómo son, ¿no? Las Maxi Trails de última generación, qué claves, ¿no? Y qué puntos fuertes hay que tener en cuenta para valorarlas y sobre todo qué nos ofrecen, ¿no? En uno de los segmentos, lógicamente más vendidos y con más éxito entre los aficionados, y con una de las motos más tecnológicas, que es la Ducati Multistrada V4. Hay motos que cambian la historia, ¿no? Y no me refiero solamente al segmento trail, ¿no? Que es el que vamos a tratar, sino en general cualquier otro, ¿no? Deportivas, míticas, también naked, custom y bueno, pues mucho off-road. Al final, esas motos son las que hacen despertar al resto, a la competencia, y bueno, pues inician, ¿no? Inician un camino que evoluciona desde luego muy rápido. Y la verdad es que muy bien, ¿no? Como hemos visto en lo que llevamos de siglo, ¿no? Con el segmento trail. Al final estas motos, que antiguamente, bueno, pues tenían un marcado componente off-road, ¿no? Básicamente todas tenían sus llantas de radios y una estética por lo menos muy campera. Todo esto ha cambiado mucho y encontramos una oferta tan grande que es a veces muy difícil saber elegir, ¿no? Cuando hablamos de motos trail, englobamos todo el mercado, todos los tipos, todos los usos y también características técnicas. Es decir, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Podemos hacer una clasificación en 5 niveles, ¿no? Desde las trail de iniciación, ¿no? Y lógicamente las que puedes convalidar y conducir con el carnet de coche o con carnet A2 hasta 500 centímetros cúbicos, ¿no? Las trail medias, quizá más polivalentes, ¿no? Fáciles también, entre 500 y 750 centímetros cúbicos. Lógicamente tampoco podemos olvidar, ¿no? Las Maxi Trail de 1000 para arriba, pero hay una categoría también muy interesante, ¿no? Es la que denominamos Pro Trail, entre 7,5 y 1000, ¿no? Es una diversificación de las antiguas medias, se han ido abriendo, ¿no? Y bueno, pues están en el límite de potencia para carnet A2 hasta 95 caballos, pero tienen más aptitudes, ¿no? que las de cilindrada media, secas. También yo creo que hay que valorar mucho, sobre todo en el comportamiento, ¿no? de una trail, el diámetro de la llanta delantera. Bueno, lo habitual es 19, lo más extendido, pero también tenemos modelos con llanta 17, algo más asfáltico, totalmente asfáltico, y con llanta 21 al revés, ¿no? Mucho más off-road. También el carácter de la moto, que sea más aventurera, ¿no? o más deportiva, ¿no? En cualquier caso, en este sentido hemos elegido, ¿no? La Ducati Multistrada, puesto que es uno de esos referentes con casi 2 décadas, ¿no? de historia a sus espaldas y también 4 generaciones. Una buena moto que nos vale como ejemplo, ¿no? Para saber elegir cuál es la mejor trail, qué necesitamos, ¿no? en una trail de última generación para realizar una compra acertada. Dentro del segmento, ¿no? Maxi Trail, el máximo exponente, desde luego este tipo de motos, hemos visto, ¿no? que en los últimos tiempos, bueno, estas motos pues han descartado ya totalmente a las Gran Turismo, ¿no? Las turismo, bueno, de toda la vida, en el que, bueno, pues ese nicho se ha quedado reducido a prácticamente 4 modelos, y lógicamente la gente, ¿no? acepta mejor todas las posibilidades, ¿no? y el abanico de opciones que te ofrece una Maxi Trail, puesto que, bueno, pues por diseño son más atractivas, también la polivalencia, un tema de versatilidad y también de facilidad de uso, ¿no? además de, lógicamente, ligereza, ¿no? Pesan menos que las GTs y también son menos aparatosas. Al final, todo esto suma y pues han ocupado ese espacio que realmente están pensadas para hacer muchos kilómetros, lógicamente usarlas, ¿no? también con pasajero, y para ello,
lógicamente prescindir, ¿no?, de toda la tecnología, ¿no?, y a nivel técnico, electrónico y también funcional, esos accesorios, ¿no?, esos gadgets que pues nos lo hacen más fácil el transcurrir de los kilómetros. Si tenemos que enumerar, ¿no?, todas las características que debería tener, ¿no?, la Maxi-Trail perfecta, pues bueno, empezamos con, por ejemplo, la parte frontal, en el que encontramos pues, un parabrisas regulable en altura. Lógicamente, cada conductor tiene una estatura y necesitamos que se pueda regular lo más cómodo y rápido posible para que el viento no incida, ¿no?, en nuestra cabeza. También, otro detalle, para unir entre la parte del carenado frontal y el parabrisas, unos deflectores, igual, para derivar el aire y pues, lograr, ¿no?, lógicamente, una aerodinámica pues, muy superior. O sea, no estamos hablando de una superdeportiva ni una superbike, pero el estudio aerodinámico, que también en muchos modelos, ¿no?, se ha implementado con la adopción de alerones, algo que hemos visto en MotoGP hace poco tiempo, ya están llegando, ¿no?, a las motos matriculables, pues lógicamente genera menos turbulencia y facilita, ¿no?, la conducción, haciéndola pues, más cómoda. Otro punto muy importante a nivel seguridad es la iluminación. Hoy día ya es casi obligatorio una iluminación full LED, las bombillas ya son cosas del pasado, es una iluminación mucho más potente, también en muchos casos contienen luces cuneteras para que en inclinación por la noche, lógicamente, enfoquen esa parte que antes pues, quedaba, ¿no?, muy oscura, y tener una de luz pues, lógicamente más amplio y mucho más potente, ¿no? Pero también para que nos vean, no solo pensamos en la luz por la noche, sino también de día, para que los coches, sobre todo cuando reflejan en los retrovisores y demás, y te haces ver, pues también pues, que noten, ¿no?, nuestra presencia. Incluimos también suspensión, ¿no?, que en muchos casos, y desde luego en los mejores modelos, es electrónica. Esta suspensión electrónica, la verdad es que yo creo que es un avance, uno de los avances más importantes de los últimos tiempos, puesto que de esta primera generación, en los últimos 15 años, primera generación electrónica, en la que simplemente tú regulabas el tarado, como bueno, pues más deportivo o más confortable o estándar, pero se quedaba siempre ahí, se evolucionó, ¿no?, a la tecnología actual, que es una tecnología semiactiva, es decir, independientemente del tarado que hemos elegido, al iniciar la marcha, la suspensión va regulándose constantemente, es decir, si en un momento dado hay un cambio de ritmo, la suspensión lo detecta, endurecería en este caso, pero luego volvería otra vez, si cambiamos a una conducción más tranquila, volvería a suavizarse. Es decir, esto es un avance bestial. También mejora mucho la conducción, puesto que no provoca unas transferencias de pesos pues tan radicales en frenada, cargando mucho o en aceleración, cargando el trasero, y además descompensaría, ¿no?, descompensaría la moto en trazada y cambios de dirección rápidos. Por tanto, para mí la suspensión electrónica, desde luego, es otro punto muy a tener en cuenta. Además, tenemos tema de frenada. La frenada, hoy día concebimos los mejores modelos con pinzas de anclaje radial. Son pinzas que fabrican con una pieza monobloque mucho más sólidas, más potentes y lógicamente acompañadas, ¿no?, pues de un diámetro de disco pues acorde, ¿no?, al volumen y a las características de la moto. Más cositas, aspecto rutero, un depósito de gasolina que bueno, tampoco necesitamos que sea una barbaridad, que tenga muchísimos litros, pero que vaya acorde, ¿no?, a un consumo lógico, para no tener que estar parando en las gasolineras cada 2x3 cuando queremos realizar una ruta y un viaje en el que, bueno, pues si queremos parar, que sea porque a nosotros nos apetece, pero no porque la moto lo diga, ¿no? Además de esto, concretamente en este modelo, y hay otras 2 o 3 en el mercado, nada más, es una tecnología que acaba de llegar este año, tenemos un radar que en este caso, en este modelo, es doble, uno delante y otro detrás de la moto. Este radar lo necesitamos para disponer del control de velocidad adaptativo. Antes, los
controles de velocidad convencionales, tú seleccionas la velocidad, lo fijas y ahí te quedas. Luego tienes una pestaña, ¿no?, o un mando para ir aumentando o disminuyendo un kilómetro por hora más, uno menos, la velocidad ya fijada. Pero en este caso tú eliges una distancia, puedes regular la distancia con los vehículos que te preceden y adaptar la moto sin tú hacer nada. La moto pues frena o acelera para que sea constante, ¿no? La verdad es que es otro de esos avances muy interesantes. También te avisan, ¿no?, los retrovisores, te avisan con unos diodos luminosos de un coche que venga por detrás, el ángulo muerto, el desagradable, ¿no?, el ángulo muerto que muchas veces cuando vas a cambiar de carril, ¿no?, te encuentras ese coche. Aquí ya esto no sucede, ¿no? La verdad es que son todo medidas pro seguridad que son de agradecer. Otro de los puntos fuertes, ¿no?, en una trail de última generación, desde luego, es el motor. Es un segmento en el que estamos muy acostumbrados a los grandes bicilíndricos en paralelo, pero en este caso hay soluciones diferentes y una de ellas ha sido igualmente heredada, ¿no?, de la competición. Estamos hablando de un bloque de 4 cilindros en V. La verdad es que nadie utiliza esta configuración mecánica. Es un motor súper compacto, lógicamente, como siempre, cuanto más pequeño y más ligero sea un motor, mucho mejor. Además de que internamente, lógicamente, se han minimizado mucho las inercias. Y respecto a este tema, hay un detalle que desde luego es muy importante, que es el tema del cigüeñal, ¿no? El cigüeñal gira al revés, es un cigüeñal que gira, es contrarrotante, entonces con esto lo que hace es minimizar, ¿no?, toda esa inercia del motor. Cuando cortas gas, sobre todo en paso por curva, facilita mucho, ¿no?, que la potencia, ¿no?, la agilidad de la moto, cosa que normalmente no sucede. Y la verdad es que, bueno, pues esto es herencia, ¿no?, pura de competición. También el orden de encendido, bueno, es diferente. Aun siendo un 4 cilindros, puedes llegar a tener un carácter muy parecido al de un bicilíndrico. Por tanto, bueno, pues en este sentido, en estas motos que no necesitas subirlas tanto de vueltas, es muy de agradecer, jugando un poquito con los medios y los bajos, y luego teniendo, pues bueno, una buena estirada, que si bien con la nueva normativa Euro 5 se ha dulcificado, sigues teniendo y pudiendo utilizar todo el rango, ¿no?, de revoluciones. No faltaría tampoco el embrague asistido, antirrebote, mucho más fácil de accionar y también, lógicamente, para evitar bloqueos, ¿no?, inesperados de la rueda trasera en reducción. También, bueno, pues acelerador electrónico, lógicamente, y también un cambio, una caja de cambio que vas a usar constantemente, un cambio semiautomático, pero tanto para subir marchas sin embrague y sin dejar de dar gas, como para reducir, es decir, con el gas totalmente cerrado. Al final te acostumbras y ya lo echas de menos, y de hecho, bueno, es que la verdad es que debería ser ya prácticamente obligatorio en todas las motos, puesto que nada más lo utilizas para salir y te facilita muchísimo la conducción. Otro tema importante, lógicamente, es el aspecto a nivel chasis, ¿no? Vamos a ver, en esta categoría igualmente los chasis, por lo general, suelen ser multitubulares de acero. Bueno, te otorgan una buena rigidez, es un compromiso interesante, además la fabricación es más económica y en caso de reparación, por ejemplo, del subchasis, pues es algo más, una tarea un poco más sencilla, ¿no? Al final, si buscas un poco más, te encuentras una estructura como la que tiene esta moto, es un monocasco de aluminio, es decir, es una estructura que ancla la horquilla al motor, pero no continúa durante todo el recorrido de la moto hasta la parte de atrás y lo une con el subchasis, que sí es multitubular de acero. Es decir, el propio motor hace de elemento estructural con el chasis, hace de chasis. Por tanto, aquí veremos, lo que pasa es que está muy tapado con la moto, no hay nada y realmente la pieza de aluminio va anclada a la bancada de cilindros delantera. Por tanto, esto reduce muchísimo, lógicamente, el material, el peso, y consigues que la moto pues también sea más dinámica, ¿no? Lógicamente la bajada de peso es una prioridad. En motos de esta categoría, hoy día todas tienen que estar por debajo, ¿no?, de los 220 kilos si quieres ser competitivo. Entonces, bueno, lógicamente subchasis siguen confiando en la estructura tubular de acero de toda la vida, puesto que necesitas una parte un poquito más reforzada, ya que se va a utilizar
a priori con pasajero, y también tienen que admitir, ¿no?, el sobrepeso de las maletas laterales y el top case. Además de esto, también tenemos un basculante, siempre de aluminio. Lógicamente ya depende la longitud, suelen ser bastante largos para que te dé una mayor estabilidad, ¿no? Y todo esto apoyado en la suspensión electrónica que os he comentado anteriormente. En este caso tenemos el monoamortiguador desplazado, el lateral izquierdo, ya no siempre van en posición central. En una Maxi Trail de esta categoría, bueno, no tenemos que dejarnos tampoco llevar por los volúmenes y la apariencia. Sí, son motos muy grandes, ¿no? La verdad es que, bueno, pues oye, pueden llegar a intimidarte, pero realmente por ergonomía están pensadas para todas las estaturas. Además, con este diseño consigues una altura, ¿no?, y una distancia asiento-suelo muy comedida y sobre todo con muchas posibilidades de regulación. El propio asiento tienes 2, 3 niveles, dependiendo del modelo, para que los usuarios de todas las estaturas puedan llegar, ¿no?, y pisar con los pies en el suelo. Al mismo tiempo, también tienes que conseguir una moto con una distancia libre, ¿no?, al suelo, que sea lo suficientemente alta como para, en conducción off-road, por pistas de tierra, no toques fácilmente con el cárter, ¿no? Y lógicamente el recorrido de la suspensión también tiene que estar, pues, un poquito equilibrado, puesto que a lo mejor en carretera no lo notas, pero cuando te metes en una pista con obstáculos, piedras y demás, pues hombre, lo ideal es salvarlos lo máximo posible, pero sin tampoco generar una moto en la que tengas que medir casi 2 metros para poder manejarte con ella con soltura. Otro de los pilares, ¿no?, de una Maxi Trail de última generación es la dotación electrónica. Tecnología, eso es ya algo que, bueno, está relacionado con una moto de máximas prestaciones y de la que no podemos prescindir. Además de la llave de proximidad, con la cual nos olvidamos ya, ¿no?, de las cerraduras, bueno, pues tenemos una instrumentación TFT que la verdad es que simulan lo que sería una mini tablet, ¿no?, o lo que, bueno, todos llevamos nuestro smartphone, pues más o menos es el mismo tamaño, un poquito más grande, las hay lógicamente de distintas pulgadas, pero igualmente TFT, una calidad de imagen muy buena y sobre todo muchísima información, ¿no? Desde luego, una moto de estas características, lo más importante, ¿no?, uno de los puntos fuertes es la posibilidad de seleccionar la personalidad de la moto. En este caso tenemos 4 modos de conducción, pues desde el más tranquilo, que sería el Urban, hasta el más deportivo, ¿no?, Sport, pasando por el Touring o el Enduro, ¿no?, quizá más para conducción por tierra, y cada uno de ellos, como vemos, está asociado a un nivel más o menos intrusivo de todas las ayudas a la conducción. Es decir, lo que veis ahí arriba del motor alto es simplemente la entrega de potencia del motor, que sea más directo, más brusco, ¿no?, más radical. Luego el DTC sería el control de tracción, ABS siempre, acordaos, tanto el ABS como el DTC es en curva. DVC sería el anti-wheelie, para que no se nos levante de adelante. Luego las propias suspensiones, como hemos mencionado, electrónicas, la precarga del amortiguador trasero, y el DQS sería el cambio semiautomático. Cada uno de ellos, esos valores que veis numéricos, bueno, pues tienen que ver, ¿no?, con el nivel de intervención. Cada uno de ellos lo podemos modificar si aún así, pues oye, no estamos a gusto del todo y pues queremos realizar algún cambio, ¿no? Además de esto, también tenemos toda la información, pues por ejemplo, habitual, ¿no?, cuatro revoluciones, marcha engranada, también todos los parciales, temperatura, ambiente y demás. Y bueno, pues lógicamente el control de crucero es esencial, también gracias a los radars, ¿no?, a doble radar de esta moto, para poder implementar el control de velocidad adaptativo respecto a los coches que tenemos delante. También, lógicamente, la luz de día y, bueno, pues una sobreinformación bestial en el que tenemos hasta un cronómetro y, bueno, pues todo, ¿no?, lo que podamos necesitar para realizar un viaje, desde luego, de muchos kilómetros. Toda trail que se precie también debe ofrecernos, ¿no?, un catálogo de accesorios y múltiples posibilidades de personalización para dar ese toque, ¿no?, ese toque pues exclusivo y, bueno, pues dependiendo del uso, ¿no?, y de las necesidades de su propietario, ¿no?
Así, pues bueno, los catálogos pueden ser más o menos extensos y también apoyarse pues, o acentuar, ¿no?, la vena deportiva del modelo o quizá la más turística. Así pues te puedes completar una moto a medida, que la verdad es que pues no le puede faltar ya prácticamente de nada. Bueno amigos, espero que este vídeo sobre pues los puntos clave, ¿no?, y cómo elegir bien una Maxi Trail de última generación os hayan sido útiles. Y ya sabéis, si queréis consultar algo más sobre el mundo moto, no dejéis de visitar, ¿no?, soymotero.net, participad en nuestras redes sociales. También si os gusta el vídeo, dejar vuestro comentario, suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Chao.